Hola y bienvenidos al Campeonato de España de Profesionales que en 2025 se disputó del 20 al 23 de noviembre en Mediterráneo Golf, la casa de Sergio García. Un diseño de Ramón Espinosa, desafiante pero accesible, donde la estrategia siempre es clave. Y un año más contó con la organización de Gambito Golf. Debemos dar las gracias a la Federación Española de Golf por elegirnos, pero también sobre todo porque hace un esfuerzo y hay un montante en premios que para todos estos jugadores que empiezan, como estamos viendo estas jornadas, chicos que acaban su primer campeonato de España, que ya están ahí saliendo en las partidas estelares, pues es muy importante, ¿no? Al final ese apoyo que tiene la Federación. Y luego aquí en Castellón, el campo de golf del Mediterráneo, con Marc García a la cabeza, y la Diputación, el Ayuntamiento de Borriol y las empresas privadas que nos han ayudado a hacer posible hacer un gran campeonato, ¿no? Al trazado de Borriol se enfrentaron un buen field de 84 jugadores, entre los que se destacaban el defensor del título, el bilbaíno Javier Sainz, el cordobés Víctor Pastor, campeón en 2023, los veteranos Manuel Quiró y Santi Tarrío, o los jóvenes Pablo Ereño y Joseba Torres, entre otros. El primer día de competición, una de las partidas estelares la componían precisamente Javier Sainz y Víctor Pastor, a los que acabamos de ver salir por el hoyo 10. Junto a ellos empezaba a dejarse ver el madrileño Pablo Ereño. Aquí tiene una buena oportunidad de birdie, pero una caprichosa corbata evitó que lo hiciera. Que le hiciera ese 3 al 10, confirmando el par con un pad cortito. Quien sí se lo sacaba al 10 era el gallego Santi Tarrío. Aunque fuese con suspense y esa caída de izquierda a derecha, la bola acabó entrando en el hoyo y bien que lo celebró el gallego. Víctor Pastor había comenzado muy bien el día, con 6 birdies en los 11 primeros hoyos. Aquí, en el 12, se quedó cerca de otro más, con un buen chip, dejando la bola prácticamente dada. El cordobés confirmó el pad, embocando. Y ahora vemos al navarro Javier Barcos, el campeón de la Orden de Mérito este año en el As Tour, que con una gran sacada de bunker en el hoyo 14 se dejaba una buena opción de birdie. El que lo iba a conseguir era su compañero de partida, el vizcaíno Borja Echar, embocando un buen pad. Quien no lo lograría, pese a estar más cerca, fue Barcos. Una dolorosísima corbata lo dejó helado por unos segundos, y más que pensativo. Volvemos a ver a Pablo Ereño, que este año daba el salto al profesionalismo tras debutar en mayo en el Corn Ferry Tour, la segunda división norteamericana. Tras la buena salida de Pablo, vemos ahora en este hoyo 16 a Víctor Pastor, al que llegaba tras un dolorosísimo cuádruple bogey en el 15. Pero el cordobés respondía con un gran birdie de unos 7 metros. Curiosamente, estaba más cerca, Pablo Ereño no lo consiguió, pese a que la salida había sido mejor en ese par 3. El que seguía lo suyo era Santi Tarrío, que con su pater escoba lograba otro gran birdie al 16, este casi desde 10 metros, lo que le situaba 5 bajo par a falta de 2 hoyos para acabar el primer día de competición. Pero le quedaba otro birdie más, en el 18, este desde una distancia también larga. Así es como acabó líder en un soleado jueves con -6. Bien que lo celebró el gallego, de nuevo, y ahí vemos la clasificación, con 2 golpes de ventaja sobre Josep María Serra y Borja Echar. Pablo Ereño acaba entregando una tarjeta de 68 impactos que le situaba cuarto en solitario, por un golpe de ventaja sobre Alfonso Buendía. Desde los tirs de salida se ve complicado los tee shots y después hay que ser muy fino los golpes a green, porque los greens son muy buenos y muy difíciles. Están rápidos, las banderas están bien colocadas y tienen los pads, aunque pegues buenos tiros, pads cortos con mucha caída. En el segundo día de competición, Pablo Ereño salió decidido a darle guerra a Santi Tarrío. Fue un frío y duro viernes en el que el viento se dejó sentir entre todos los golfistas. Vemos en el hoyo 12 pateando al catalán Josep María Serra.
que no logró salvar el pad de par y acumulaba así su primer bogey del día. En el par 4 del hoyo 11, Pablo Oreño, tras una gran salida, aprovechaba de maravilla para asegurarse el birdie. Un birdie que también buscaba Javier Sainz, que desde una mayor distancia, con un sólido pad, lo conseguía. Después, Pablo confirmaba su birdie. El viento soplaba y soplaba y a Santi Tarrío no le sentó nada bien. Con su cuarto golpe, al fin lograba llegar a green del 18. Pero aún le quedaba trabajo, mucho trabajo para firmar un bogey que hasta habría sido bueno. No lo hizo. Y se fue con doble bogey, acumulando un parcial de +4, tras lo que eran sus primeros 9 hoyos del día. Mejor le fue en ese hoyo 18 al vizcaíno Borja Echar, que rozó el birdie con un pad bien tirado, pero no encontró el hoyo. De nuevo vemos en acción al defensor del título, un Javier Sainz, que buscaba el green del hoyo 7 con este buen tiro. La bola voló el trapo y acabó haciendo birdie, afortunadamente para él. Buen birdie, el del vizcaíno. Un birdie que repitió en el hoyo 9 para acabar, tras la segunda jornada, 1 bajo el par del campo. Pablo Oreño sacaba el par al que era su último hoyo de viernes y alcanzaba así el liderato provisional con -2. El que también completó un buen día fue Joseba Torres, el sobrino de José María Olazábal. Con este buen segundo golpe en el 9 acababa sacando un birdie de mérito para cerrar la jornada de corte al par del campo. Así lo celebraba, sacando el puño. Como avanzábamos, Pablo Oreño lideraba junto a Josep María Serra con 2 bajo par, con un golpe de ventaja sobre el cuarteto formado por Esteban Vázquez, Javier Sainz, Santi Tarrío y Borja Echar. La clave de estos días, yo creo, es seguir siendo paciente, seguir luchando. Yo incluso he empezado +3 en 5, creo que iba a empezar con doble bogey, además en el primero yo. Y nada, simplemente nunca puedes tirar la toalla, nunca puedes rendirte y siempre al final, si vas siendo paciente y luchando, al final los buenos golpes y los pads van a acabar entrando en algún momento, así que bueno, eso es lo que he hecho yo durante el día. El sábado llegaba la jornada del Moving Day para buscar posiciones en la clasificación y así aspirar a ganar el título de campeón de España en Mediterráneo Golf. El frío y el viento siguieron siendo protagonistas y bien que se observaba en el atuendo de los jugadores. Eso sí, al asturiano Esteban Vázquez no le impidieron ni el viento ni el frío firmar este extraordinario birdie en el hoyo 4. Un birdie que también se lo sacaría a este par 5 Josep María Serra, el jugador del Real Club de Golf del Prat, al que se le ve más protegido del viento. En el hoyo 6 vemos a Pablo Oreño sacándose otro gran chip para asegurarse el par en este par 3. En el 8, Javier Sainz buscaba un birdie de nota, que no logró por poco, muy poco. Pero lo que es el golf, se dejó trabajo y tenía que salvar el par. Se concentró el vasco y lo logró, leyendo bien la caída y hasta sacó el puño como si hubiera sido un birdie. De nuevo, Pablo Oreño tirando de su Spanish Hand para palabrar el par con otro buen chip. Ahí está, certificándolo.
En el hoyo 12, Javier Sainz pateaba para birdie desde el collarín del green y lo lograba tras leer a la perfección la caída de izquierda a derecha, sumando su tercer birdie consecutivo en el día para situarse líder en solitario. Vemos aquí una buena salida de búnker de Josep María Serra, con la que se aseguraba el par en el 14. Un hoyo en el que Pablo Areño buscó el birdie, pero se le escapó por muy poco. A la postre, ambos harían el par. Más cómodo si cabe para Pablo Areño. En el hoyo 17, Javier Sainz tenía este compromiso para buscar el par. Con este buen approach, dejó la bola a poco más de 1 metro del hoyo y así llegaría al 18 con -3. Un resultado ese de -3, el final definitivo, que certificó con otro putt certero. Pero Pablo Areño no había dicho su última palabra y con este buen segundo golpe en el 18 se fabricaría una buena opción de birdie para recortar un golpe en la clasificación. Incluso Josep María Serra lo buscó con este largo putt, que desgraciadamente para él se quedó a solo unos centímetros de la bandera. El que sí lo conseguiría fue Pablo Areño, y eso que era un putt cuesta abajo, que había que tocarla nada más, pero fue muy preciso y lo consiguió el madrileño. De esa forma, la tercera jornada acabaría con solo 2 jugadores bajo el par, con Javier Sainz al mando con -3 y Pablo Areño segundo con -1, y aún con opciones de triunfo al par del campo Javier Calle, Borja Virto y Josep María Serra. Ha sido un día bastante intenso. En cuanto al viento, al principio, ha saltado un poco el viento al principio, he sabido llevarlo bien, creo. Y luego la segunda vuelta, la verdad que he arrancado la máquina con algunos pads que he metido. Y bueno, 3 días muy buenos, la verdad, de tía green, y vamos a esperar seguir en la misma línea para mañana. En la cuarta y última ronda, afortunadamente, el frío y el viento dieron una tregua a los jugadores en la jornada final. De hecho, algunos acabaron jugando en manga corta en tierras castellonenses. En la partida estelar, partía Javier Sainz en busca de su segundo entorchado consecutivo, pero con el navarro Borja Virto y Pablo Areño a su caza. Con este buen chip, el bilbaíno rozó el eagle en el hoyo 4. La bola se queda prácticamente dada junto a bandera. Ese birdie lo conseguía Borja Virto empezando a atacar, con un firme putt que entró por todo el centro. Eso sí, también lo certificaba y se colocaba con -4 Javier Sainz. En el par 3 del 6 vemos ahora al madrileño Javier Calles, que embocaba un largo putt para evitar el bogey. En el hoyo 7 comenzaba el particular ataque de Pablo Areño, que estuvo cerca de hacer eagle desde la calle. Pese al efecto de retroceso, el madrileño iba a firmar un gran birdie. Con todo, ya en el hoyo 9, Javier Sainz seguía líder con -4 y se fabricaba una buena opción de birdie. Si bueno fue el golpe del vasco, no le fue a la zaga el de Areño, que desde el RAD también la dejaba muy cerca de bandera. Un putt de menos de 2 metros que se le fue por la derecha por muy poco a Pablo Areño. Pero esa opción de birdie también se le escaparía a Sainz, en su caso
cuesta abajo y se le fue por la izquierda. Pablo, que confirmaba su par. Vemos ahora al malagueño Manuel Quirós tirando un largo pad y encontrando el hoyo 12, lo que le ayudaría a consolidarse en el top 10 final. Josep María Serra también lograría salvar el par en su lucha por ganar al campo. Con +1 marchaba en la quinta plaza. En el par 5 del hoyo 13, Pablo Ereño se sacó un tirazo de segundo golpe para poder patear para eagle. Vemos ahí el vuelo de la bola con un gran bote que acercaría la bola a poco más de 3 metros de la bandera. Por su parte, Javier Sainz pegaba el tercero desde la calle para fabricarse una opción de birdie. Turno ahora para Borja Virto, que se había ido al búnker y desde la arena la dejó prácticamente a 1 metro del hoyo. El primero a patear, el que estaba más lejos, era Pablo Ereño. Rozó el eagle, la bola se fue por la parte de abajo, pero el birdie estaba hecho. Quien también lo conseguiría fue Javier Sainz, que sacó el puño y de esta forma se colocaba con -5 hoyos del final, con 1 de ventaja sobre Borja Virto, que igualmente embocaría su pad de birdie para empatar con Ereño, que también hacía el suyo, que lo había dejado dado. A 2 hoyos del final, Pablo Ereño tenía un largo pad de birdie, al que le faltaron solo unos centímetros para entrar. Tampoco lo consiguió en su intento Javier Sainz, que tiraba a cuesta abajo. Eso sí, metería el pad de vuelta para llegar al último hoyo con una ventaja de un golpe sobre el madrileño. Ya en el 18, Pablo Ereño buscó el birdie, pero de nuevo se quedó muy cerquita de lograrlo. La presión era para Javier Sainz, que tiraba para par. Tenía un par de unos 4 metros y se le escapó. De manera que se fueron al playoff, después de que el vasco hiciera un doloroso bogey en el hoyo final para acabar igualados a -3. De esta forma, ambos se marchaban al tee del 18 para afrontar el primer hoyo de desempate. Salió primero Javier Sainz, que se quedó más tiempo mirando la bola. Luego, Pablo Ereño se le vio más seguro con el drive. Llegó la hora de patear y el madrileño buscó el birdie desde unos 5 metros. Y por poco no consigue el birdie, pero se aseguraba el par. De nuevo, la presión iba a estar en la cabeza de Javier Sainz, que había tenido problemas con el segundo golpe. Y pateaba para par desde unos 3 metros. El vasco no vio la caída y cedía el entorchado nacional a Pablo Ereño. De esta forma, a sus 21 años, el golfista formado en la Universidad Californiana de UCLA, en Los Ángeles, se alzaba con su primera victoria profesional, ganando el Campeonato de España en Castellón. Solo 3 jugadores habían logrado ganarle al campo Golf Mediterráneo. Los citados Ereño y Sainz, con -3, y Borja Virto, que cerró el cuadro de honor con -2. Hoy ha sido un día súper bonito, desde mi punto de vista por lo menos. Hemos estado los tres, Borja, Javier y yo, luchando todo el día, jugando muy bien al golf, la verdad. Y nada, al final hemos llegado al último hoyo súper apretados y pues he ganado un playoff, pero vamos, podía haber caído del lado de cualquiera. Era uno de los objetivos que iba teniendo desde pequeño, ser campeón de España, que nunca lo había sido. Y bueno, poder decir que soy campeón de España de profesionales, la verdad que me enorgullece mucho. Las imágenes de la entrega de los cheques a los 3 primeros clasificados. Nos despedimos hasta el próximo año, dándole la enhorabuena al campeón, a Pablo Ereño.